Hola y bienvenidos a CristoBlog. Hoy vamos a tratar este tema que es lo natural de lo sobrenatural. Ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Lo natural dentro de lo sobrenatural. Y vamos a indagar sobre lo que significa lo sobrenatural realmente desde la perspectiva que tenemos por acá de este lado. Entonces vamos a empezar hablando de lo que sería la naturaleza de los milagros o la naturaleza de lo sobrenatural. Sobrenatural o supernatural es utilizado para referirse a aquellos fenómenos que supuestamente exceden o están más allá de lo que se entiende como natural o que se cree existe fuera de las leyes de la naturaleza. Esa es la idea que normalmente se tiene de lo que sería el concepto de lo sobrenatural o lo supernatural. ¿Qué sería entonces un milagro? Los milagros se supone que estarían dentro hasta cierto punto de lo sobrenatural, aunque a veces atribuimos el milagro a cosas naturales también, por ejemplo a tener suerte en ciertas ocasiones o salvar la vida, en ocasiones en que normalmente se hubiese perdido, se considera también como milagro por muchas personas con esa palabra, pero realmente aquí lo que nos referimos es a esos milagros que normalmente decimos que son sobrenaturales. Entonces, ¿qué sería un milagro? Un evento extraordinario que parece contradecir las leyes naturales y que se atribuye a una intervención divina. Eso sería lo que serían los milagros dentro del contexto de lo sobrenatural. Lo natural de lo que es sobrenatural. La premisa es esta. Muchas cosas que antes se consideraban imposibles o milagrosas, ahora son posibles gracias a la ciencia y a la tecnología. Del mismo modo, los milagros de Jesús, que hoy parecen imposibles, podrían ser comprendidos y replicados en el futuro. Perspectiva naturalista. La perspectiva naturalista de los milagros nos dice que son posibles dentro del marco de la naturaleza. No conocemos todas las leyes y procesos naturales, por lo que algo puede parecer sobrenatural cuando en realidad no lo es. Vamos a ir entendiendo un poquito más a qué es lo que nos queremos referir. Entonces vamos a este punto. Dice, de milagro a realidad. Por ejemplo, hoy en día tenemos cosas como las sanaciones y los trasplantes que hace un tiempo no teníamos. Una sanación de una enfermedad terminal o trasplante de órganos. La recuperación de enfermedades graves o la sustitución de un órgano vital era algo impensable y considerado tal vez como algo milagroso en un pasado no tan lejano. Sin embargo, hoy, gracias a la medicina moderna y a los avances en cirugía y trasplantes, estas prácticas se consideran rutinarias. Es algo que ahora consideramos normal. Y vamos a ver, la luz artificial, la electricidad y la luz artificial. Antes la única forma de obtener luz era mediante el fuego o mediante los fenómenos naturales cotidianos como la luz del sol o el reflejo de la luz de la luna. Ahora la electricidad permite iluminar el mundo sin necesidad de fuego a través de bombillas y de otros dispositivos. O sea, hoy esto lo vemos como normal, pero si le preguntamos a alguien de hace cierto tiempo, podría considerarlo como un milagro. Por ejemplo, el volar. Antes volar era un sueño imposible reservado para los dioses o los seres míticos en la imaginación de las personas. Ahora, la invención del avión y otros medios de transporte aéreo han hecho del vuelo una realidad cotidiana. Esto es hoy en día. Hoy en día hay muchas formas de volar, muchas máquinas que nos permiten volar. Y es algo cotidiano, es algo normal. Nadie se lo encuentra extraño, aunque sigue siendo extraordinario, pero no extraño. Entonces, los viajes espaciales. El llegar a la luna o explorar otros planetas solía ser considerado como una fantasía. Pero hoy las misiones espaciales han llevado al hombre a la luna y están explorando Marte y más allá se está explorando. En este caso con máquinas, de momento, se ve perfectamente posible explorar otros planetas dentro de poco. La grabación de voz o imagen, por ejemplo. El audio y el video. Antes, capturar la voz de la imagen de una persona era inimaginable.
Ahora la grabación y la reproducción de audio y video es una parte integral de la vida moderna. Ahora podemos ver a personas que ya, por ejemplo, fallecieron, cómo hablan, cómo se expresan o cómo lo hicieron en algún momento, y es perfectamente algo a lo que nos hemos acostumbrado. Sin embargo, en el pasado pudo haber sido considerado un milagro. Si le llevamos una grabación de video y audio a una persona de hace cierto tiempo, podría pensar que esto es brujería o que esto es eso mismo, un hechizo o un milagro. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a ello y ¿por qué? Porque hemos encontrado la manera de cómo la naturaleza la podemos manipular para hacer esto. Pero se puede hacer porque está dentro de las leyes de la naturaleza el poder hacerlo, y hay muchas mejores maneras incluso de hacerlo que esta, que la iremos descubriendo en el futuro y la iremos implementando en el futuro. La comunicación a distancia. Por ejemplo, los teléfonos o internet. Antes, comunicarse con alguien a gran distancia era algo muy difícil y era muy lento y en algunos casos imposible. Sin embargo, hoy es instantáneo. Hubo un tiempo en el cual simplemente comunicarse, por ejemplo, desde España por ejemplo, a Rusia, podía tomar meses una comunicación, solamente una comunicación de ida. Y una retroalimentación podría tomar otros tantos meses. No había manera de tener una comunicación casi instantánea como la tenemos hoy. La tecnología de la telecomunicación permite hablar y ver a alguien en tiempo real sin importar la distancia. Podemos ver a alguien, podemos ver algo, podemos ver lo que está sucediendo en otro lugar, del otro lado del mundo, incluso fuera del planeta Tierra. Podemos ver lo que está sucediendo con un retraso casi imperceptible de milisegundos o de segundos, por ejemplo, en el caso de la Luna. Y estas cosas que hoy estamos viendo, que en el pasado podrían considerarse milagros, por ejemplo, cuando Jesús le dice que cuando estabas debajo del árbol te vi sin haber estado allí. Bueno, si hoy alguien te dice que te vio cuando estabas debajo del árbol, podría pensar que simplemente allí había una cámara. Pero hace un tiempo esto no tenía ningún tipo de explicación y no se consideraba como algo posible. Y algo incluso como el tiempo que les acabo de mencionar, que cuando tú haces una llamada o una videoconferencia con alguien hay un tiempo de retraso. Este tiempo de retraso podría desaparecer porque la realidad física, la física lo permite. Todavía no tenemos una técnica para aprovechar esa realidad de la naturaleza que nos permitiría tener una comunicación realmente instantánea a pesar de la distancia. Por ejemplo, si tú te comunicas con alguien que está a una gran distancia, como por ejemplo la Luna, siempre va a haber más de 2 segundos de retraso, como decía hace un momentito. Pero si se va a Marte, podrían haber hasta 20 minutos de retraso. Bueno, pues esto en el futuro, yo estoy casi seguro, de acuerdo a la realidad de la física que existe, que se va a poder resolver y podrá haber comunicación instantánea. Hoy parece imposible, como parecía imposible antes de principios del siglo pasado que una máquina más pesada que el aire volara. Se decía que era imposible que una máquina más pesada que el aire volara. Sin embargo, hoy es perfectamente natural y lo vemos todos los días, y muchos hemos tomado vuelos, miramos al cielo y vemos los aviones volando. Entonces, lo que antes era un milagro, hoy se hace realidad. La energía nuclear, la obtención de energía de los elementos inertes, es decir, hoy podemos obtener energía de una piedra. Piedras, minerales pueden darnos una cantidad de energía impresionante. Entonces, antes extraer energía de elementos aparentemente inertes como la roca era inimaginable, no se creía que se podía, salvo desde el punto de vista de la magia, de lo mágico. Sin embargo, hoy la fisión nuclear permite obtener grandes cantidades de energía de elementos como por ejemplo el uranio. Y es parte de grandes ciudades, de algunas de las ciudades más importantes del mundo están alimentadas con la energía de estas rocas de uranio. Entonces, seguimos adelante. Por otro lado están las máquinas inteligentes. Pensar que, por ejemplo, un aparato o un cristal podría hablar. Nosotros vemos en la literatura y en los cuentos de hadas, vemos cosas como que, por ejemplo, un espejo conversa con alguien de alguna manera metafórica, pero hoy en día nosotros tenemos cristales delante de nosotros, pedazos, digamos, de material que se supone debería ser inerte, con el cual conversamos. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy delante de una computadora y de un teléfono,
y estoy con una cámara, me está mostrando imágenes y allí yo puedo ver imágenes, pero con un sistema de inteligencia artificial podría perfectamente y puedo perfectamente conversar con la máquina, con esta cosa. Y estos son simplemente, como decía, elementos minerales que están combinados de cierta manera que me permiten o nos permiten, por ejemplo, tener una conversación o tener una interacción con algo que simula la inteligencia, las máquinas inteligentes. ¿eh? La creación de máquinas que pudiesen razonar parecido al ser humano podría ser algo de ciencia ficción hace un tiempo. Como yo decía hace poco, como una máquina como Pinocho, que es creado en este cuento, un muñeco de madera. Pero los avances de la inteligencia artificial están creando sistemas cada vez más inteligentes y autónomos. Hoy en día lo estamos viendo, como está sucediendo justamente en este tiempo. Entonces, muchas cosas que antes parecían imposibles, como por ejemplo dar vida a una cosa, hoy se ven perfectamente plausibles. La inteligencia artificial, de la cual hablamos en un programa recientemente con Pablo Fioramonti, es algo que está invadiendo nuestro mundo en este día. Es algo en lo que se está trabajando mucho en el desarrollo y también en los robots inteligentes se está trabajando mucho en la actualidad. Las máquinas, de alguna manera, están convirtiéndose algo así como una nueva especie. Es como que estamos creando una nueva especie. Y realmente, y aunque pareciera imposible hace un tiempo, y para algunos parece imposible aún hoy en día, la realidad es que las máquinas van a convivir con nosotros y se van a parecer mucho a nosotros y en muchos casos nos van a superar para labores que se supone solamente podía hacer un ser humano. Y por lo tanto, sí, es posible entender que el ser humano está algo así como creando una nueva especie. Y eso me lleva a pensar en el asunto de la creación, porque solamente nosotros, seres inteligentes y conscientes que tenemos un motivo para hacer las cosas, hemos podido crear algo semejante a lo que vemos en la naturaleza. Lo cual a mí me hace mucho pensar en que tal vez detrás, o no tal vez, lo sabemos, en que tal vez esto demuestre que detrás del hecho de que existan seres inteligentes y seres tan complejos también como los animales y las plantas en este mundo, no es más que el fruto de la ingeniería, de una voluntad que está detrás de crear este tipo de cosas, porque solamente vemos este fenómeno replicado en las cosas que nosotros, seres inteligentes, creamos, como este tipo de máquinas y este tipo de sistemas que realmente están imitando los procesos de los seres vivos y están creados con propósitos específicos. Entonces vamos a continuar. Milagros de Jesús son imposibles, los milagros de Jesús son imposibles de realizar. Jesús se dice en los evangelios, nos narra los evangelios que Jesús estuvo devolviendo la vista a los ciegos y tenía la capacidad de darle a caminar a los que no podían caminar, a los cojos, y estuvo sanando a los sordos. Esas cosas las estuvo haciendo Jesús en su ministerio. Y claro, son grandes milagros, pero estas cosas nosotros, algunas ya las hemos podido hacer, como por ejemplo lograr que las personas cojas caminen, pero también las demás hasta cierto punto se han logrado porque, por ejemplo, un ciego con ciertas enfermedades de la vista ya se la podemos curar, y también personas que tienen problemas del oído lo podemos curar, pero hay enfermedades congénitas, por ejemplo una ceguera congénita o una sordera congénita que no es producto de una enfermedad que nosotros en la actualidad pudiésemos curar. Sin embargo, esto se está comenzando a resolver. Los avances en la biotecnología y la medicina regenerativa podrían permitir la cura de estas condiciones. Vamos a poner algunos titulares como ejemplo. Esto sucedió recientemente, o se publicó recientemente. Voy a poner varios titulares al respecto. Una terapia genética devuelve la audición a un niño de 11 años con sordera congénita. Es decir, un niño que nació con sordera de nacimiento. Y vamos a ver esto. Y dice cómo es la revolucionaria terapia genética que logró devolverle la audición a una bebé en Reino Unido. Y vemos en este otro titular, porque este es un estudio que se está haciendo en el mundo, una terapia innovadora permite por primera vez curar a niños con sordera genética. Esto estamos hablando de una terapia genética. Entonces, seguimos adelante.
un hito en la investigación de prótesis. Esta pierna biónica se controla con el cerebro, es decir, estas son una especie de prótesis que se están utilizando tanto de brazos, manos como piernas robóticas, pero que se pueden controlar con la mente, por lo cual la persona puede comenzar a tener una vida más normal que con las prótesis existentes hasta hoy. Es decir, imagínate tener una mano, una persona que perdió su brazo, su mano, pero tener una que pueda controlar con su mente, sus dedos lo pueda controlar con su mente, como si fuese una hecha de carne y hueso. Es posible que incluso en el futuro, y es casi seguro más bien, que en el futuro se va a poder hacer una mano, un miembro del cuerpo o incluso los órganos biológicos, ya no como máquinas, sino devolverle los miembros de manera biológica. Un pie biológico igual que el que tenías o parecido al que tenías, que se te pueda volver a poner, por ejemplo. Elon Musk afirma que el chip cerebro ordenador de Neuralink puede curar la ceguera. Y esto sí, es posible y se puede hacer. Hay experimentos que se han hecho al respecto con alcance limitado, pero en un futuro no muy lejano se podrá devolver o darle una supervisión, de hecho, a seres humanos que hayan perdido la vista. No solamente devolverle la vista, sino aportarle una supervisión, una visión superior a la normal. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿son imposibles replicar los milagros de Jesús? Jesús, por ejemplo, multiplicó los alimentos. Sabemos que multiplicó los panes y los peces. Es posible, ya se hace impresión, por ejemplo, de carne 3D. Y también se está haciendo, por ejemplo, hay una noticia reciente, donde se puede generar alimentos a partir de lo que en un pasado se podría considerar la nada, pero que hoy sabemos que no es la nada, sino que sabemos que es algo. Es decir, se van a poder procesar y crear alimentos a partir de la materia inerte. A esto es que me refiero. Por ejemplo, una startup, una nueva empresa, produce mantequilla y helado solo usando aire y agua. Es decir, esta empresa está logrando del aire, tomando el CO2 del aire, el dióxido de carbono del aire, combinándola con otros elementos y con el agua, está siendo capaz de sintetizar mantequilla y está siendo capaz de sintetizar y lograr crear helados a partir de estos elementos. Es una empresa que está creada con el propósito de capturar el exceso de dióxido de carbono del aire y aprovecharlo para algo útil. Entonces ya se puede hacer mantequilla sin tener que ser de una fuente animal de la fuente regular. En un pasado, como es del aire, en un pasado se podría haber pensado que estaba surgiendo de la nada, que era una generación espontánea. Pero no es eso, se está tomando el aire y en el aire están los elementos necesarios para hacerlo, para combinar las moléculas y recrear las grasas. Entonces, la carne impresa en 3D era una utopía hace años, dice en este titular. Ya se puede comprar en el súper a unos 3,5 euros y hecha en Navarra. Hay muchos lugares donde se está haciendo ya carne sintética. Ahora mismo es caro. Yo no la recomiendo tampoco por el momento. No creo que sea la mejor manera. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, claro que en un futuro vamos a tener la posibilidad de recrear alimentos, incluso como si fuera una impresora, imprimir comida. Entonces, Jesús resucitó a los muertos. Eso es algo de lo que todavía estamos bastante lejos, pero que no es imposible. La ciencia de la reanimación y la manipulación genética podrían algún día acercarse a revertir la muerte. O sea, no solamente estamos hablando de la resucitación, que de hecho ya se hace resucitación en personas que han muerto hace poco tiempo. Se hace resucitación, hay técnicas para ello, ciertas drogas, los electroshocks, etc. Pero estamos hablando de algo diferente a lo que vemos, por ejemplo, en los milagros de Jesús. Pero no podemos descartar que esto se pueda hacer y que se pueda hacer en un futuro no tan lejano. También está, como decía, el asunto de alargar la vida. Se está trabajando y se está estudiando mucho cómo alargar la vida y se ha logrado ya en algunos animales que son semejantes en cierta parte del ser humano. Se ha podido duplicar la vida, por ejemplo, de ciertos ratones y mantenerlos con una gran vitalidad, con una gran juventud, por el doble del tiempo que normalmente deberían de durar.
Pues esto se va a hacer en el ser humano y no sabemos hasta cuándo, con los avances que vienen en el futuro, se va a poder extender esto. Es decir, podríamos estar hablando de algo parecido a la vida eterna. También se habla de poder replicarnos dentro de máquinas, dentro de sistemas, como traspasarnos a sistemas. Pero ese es tema para otro video que tal vez hagamos con algún compañero y no yo solo, para ir hablando. Sí, tenemos todo esto, lo que son la resucitación. Aquí vemos algunos titulares de personas que estuvieron muertas y fueron resucitadas con las técnicas de reanimación que ya se conocen. Esto se considera completamente normal hoy en día. Y este titular, donde científicos chinos reviven un cerebro humano que llevaba congelado 18 meses. Es decir, son partes en realidad de un cerebro humano que estaba congelado durante 18 meses que los científicos lograron reanimarlo. Entonces, estos son pequeños avances. Como decía, para esto realmente falta, pero no podemos descartar que se puede hacer, que en un futuro podamos resucitar a las personas después de cierto tiempo de haber muerto. Entonces, la teletransportación. Nosotros vemos que Jesús en los evangelios, por ejemplo, de repente aparece en un lugar y luego desaparece, sobre todo luego de la resurrección, aparece en medio de sus discípulos con las puertas cerradas, de repente, y así mismo se desaparece. Y esto yo siempre digo, señores, lo que pasa es que Jesús se está teletransportando. ¿Por qué lo digo? Porque los evangelios no narran que está apareciendo de manera física en esos lugares, porque lo pueden tocar, porque puede comer, por lo tanto no estábamos hablando de un espíritu o de algo que no es material, sino de un cuerpo material de carne y hueso. Hoy en día hablamos ya de lo que es la teletransportación cuántica. De hecho, estamos hablando de eso de hace casi 20 años, poco más de 20 años. Y eso ha ido avanzando. Es muy difícil, es muy complejo la ciencia que hay detrás, pero se puede. Vemos este titular, por ejemplo, Alberto Casas. Teletransportamos átomos, ya podemos teletransportar átomos. De hecho, se pueden teletransportar moléculas, ya. Pero estamos muy lejos de lograrlo con personas. Claro, estamos muy lejos de lograrlo con personas, pero ya no parece tan imposible como parecía hace algún tiempo. Bien, ahora se ve que hay un camino, que hay una posibilidad. Es complejísimo, pero se puede. O sea, se va a poder en algún momento. Bien. Entonces, reflexiones y conclusiones. Vamos a leer esta reflexión. Dice: interconexión de fe y ciencia. La ciencia y la tecnología han hecho posible lo que antes se consideraba milagroso. Los milagros de Jesús, aunque parecen imposibles hoy, podrían ser comprendidos y alcanzados en el futuro. La fe en los milagros puede coexistir con el proceso científico, sugiriendo que lo que hoy consideramos sobrenatural puede ser parte del orden natural que aún no entendemos. Y este es el punto. Yo no creo que exista lo sobrenatural en sí como tal, en el sentido de que se violenten las leyes de la naturaleza para hacer algo. No creo, por ejemplo, que Dios, que Jesucristo rompa con las leyes de la naturaleza para ejecutar un milagro. Yo creo más bien que si los milagros que hace Jesús existen, es porque son posibles, porque están dentro de la naturaleza el poder hacerlos. ¿Por qué nosotros no lo vemos cotidianamente? Porque no comprendemos cuáles son los mecanismos que subyacen detrás de ellos. No sabemos cuáles son los procesos. Pueden haber muchas formas de hacerlo. O sea, puede haber muchas maneras de multiplicar los panes y los peces, pero nosotros no conocemos cuáles son las que utiliza Jesús. Evidentemente Él conoce cómo fue hecho el universo porque Él mismo fue que lo creó. Él conoce cuáles son las leyes de la naturaleza y sabe cómo controlarlas, sabe cómo manejarlas. Nosotros apenas estamos comenzando a aprender a hacerlo. Y a lo que me refiero es a esto. Todo lo que Dios hace en este mundo es porque es posible, porque está dentro de lo que en este mundo se puede hacer. Así es como yo lo veo. Yo soy muy de la perspectiva naturalista. Para mí los milagros no son más que cosas naturales que nosotros somos incapaces de comprender. Eso es lo que es para mí. De hecho, para mí lo espiritual también en el fondo es natural. Aunque cuando yo hablo, suelo deslindar lo espiritual de lo natural para que nos entendamos, para ponerlo en categorías.
Pero para mí, lo espiritual no deja de ser natural, porque es parte de la creación, es parte también de las cosas que Dios hizo, y las hizo ciertas. No son, no son metafóricas, sino que realmente existen. Por lo tanto, y no solo existen, sino que pueden interactuar con la parte del mundo que nosotros podemos percibir, que podemos percibir con los sentidos. Nosotros, por ejemplo, con los sentidos naturales tal vez no podemos percibir lo espiritual, sino con el espíritu sí. Pero los espíritus pueden afectar lo natural y vemos cómo afectan lo perceptible. Y por natural, entiéndame, me refiero a las cosas que no son perceptibles con los sentidos. De hecho, se supone que, como nos dice Pablo, podemos entender que lo natural, lo visible, fue hecho de lo invisible. Es decir, lo invisible existe y lo invisible es la causa de lo visible, es la causa de las cosas que percibimos. Y eso que no es visible no deja de ser natural, porque es cierto, tiene sus propias reglas, tiene su propio sistema, que está dentro o integrado de alguna manera también con lo que nosotros normalmente le llamamos natural, lo que nosotros, yo creo que equivocadamente también le llamamos natural para separarlo, pero que nos referimos realmente a lo visible, a lo tangible, a lo que nuestros sentidos pueden captar. Bien, yo creo que todo esto no es más que parte de un ecosistema. Es el mismo gran ecosistema, el ecosistema del universo, de lo visible y de lo invisible, y que todo ello es natural. Solo que no todo ello nosotros lo podemos comprender a tal grado como lo puede comprender, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que fue el que creó todas estas cosas. Entonces, claro, Él tiene control de todas estas cosas porque todas ellas están en sus manos. Pero no quiere decir que nosotros no podamos, por medio de la investigación y por medio de la ciencia, ir entendiendo cómo funcionan las cosas que Dios hizo, las cosas que Dios creó, cuáles son los procesos y cómo podemos sacar provecho de ellos. Dios les bendiga mucho, nos vemos en un próximo video. Les dejo aquí el espacio ahora a ustedes para que den sus comentarios, para que hagan sus aportaciones y para que, si esto les parece útil, lo puedan compartir con sus amigos, con sus familiares o con las personas que a ustedes crean que les pueda ser de interés y les pueda ser de utilidad. Dios les bendiga mucho, nos vemos, chao.